A ver. Muy bien. Les comento de principio. Se supone que hoy toca la sección o la parte de Gálatas. Estamos en Gálatas 3. Vamos a comenzar con el capítulo 3. Y en el calendario venía que es del 1 al 14. Pero con el ritmo que llevaba pues con lo que estaba leyendo iba a escribir yo creo que unas 10 12 páginas en total de esto. Entonces opté por partirlo a la mitad. Entonces hoy vamos a ver lo que viene siendo del 1 al 6. Y luego el próximo domingo, por favor de Dios, veríamos ya del 7 al 14. Este, Les recuerdo un poquito de lo que vimos el domingo pasado, que realmente fue como un mini resumen, o sea, fue un condensado de la doctrina de justificación por fe y un argumento en contra de la justificación por obras. ¿Sí? Realmente eso era el esqueleto, era un fundamento que estaba estableciendo Pablo, de forma que ahora lo que va a estar desarrollando y exponiendo tiene como ya tienes de dónde agarrarte, ya tienes de dónde empezar, por así decirlo. ¿Sí? Si no estuviste en la reunión pasada, te recomiendo que la escuches. Está cortita, creo que no me tardé mucho y espero en esa tampoco tratarme tanto. ¿Sí? Entonces, continuando con el tema que habíamos hablado previamente, ahora lo vamos a expandir de una forma más profunda. Esto es con la intención de explicar y establecer el fundamento de la doctrina de justificación por medio de la fe en Cristo y su obra. Pero ahora vamos a basarnos mucho y vamos a hacer referencia mucho a eventos en el Antiguo Testamento, que realmente por eso es que se haría muy largo, porque entra muy a profundidad con el Antiguo Testamento y está algo difícil. El Antiguo Testamento está algo difícil. Ya sabrán ustedes, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, los Gálatas estaban siendo engañados por falsos maestros, eran judaizantes y querían agregarle algo extra a la obra de Cristo. Básicamente lo que ellos estaban diciendo es, o sea, sí, justificación por fe, pero tienes que agregar esto. Justificación por fe, pero hay que circuncidarse para ser parte de justificación por fe, pero hay que cumplir la ley. Justificación por fe, pero no puedes comer cosa inmunda. Entonces este acto estaba implicando de forma indirecta, si lo quieres ver así, que el sacrificio de Cristo no era suficiente, era innecesario o estaba incompleto. ¿Sí? Entonces era algo peligroso, era algo que estaba pues desviando a la iglesia, desviando a la congregación completa, y era algo peligroso porque estaba rechazando el fundamento sobre el cual está básicamente el Evangelio. ¿Sí? Si recuerdas, en la historia de la iglesia hemos visto que el Evangelio estaba sobre 3 fundamentos, y era la obra de Cristo, su resurrección, su muerte. ¿Sí? Entonces, en negar esto, o negar que la crucifixión de Cristo fue el acto que legalmente nos hace justos, es básicamente estar negando el fundamento del Evangelio mismo. Entonces, por eso hay una gravedad tan marcada en eso, y lo puedes ver empezando con el primer versículo. Pero me gustaría primero leer los primeros 6 versículos. Saba, no sé si me puedas ayudar a leerlos. Del 1 al 6. Entra de una forma sencilla, quiero decir, y luego se va profundizando. Es un tema muy interesante el que está puesto aquí, y hay como notas, cosas a notar y detallitos muy interesantes que pareciera que no son muy aplicables para nosotros, porque está hablando como a una situación muy particular, en un contexto muy particular, pues ahora sí que un problema muy particular, pero lo puedes extender creo que en general es algo que es frecuente en las iglesias, esta parte del evangelio y algo más. Sí, el evangelio y espiritualidad, el evangelio y tienes que demostrar esto y esto y esto, el evangelio y fidelidad a tus líderes. Entonces, creo que se puede extender y es muy aplicable para nosotros. Y quisiera hacer énfasis en ciertas partes prácticas que Pablo está funcionando como ejemplo para nosotros. ¿Sí? Entonces, comenzando por el versículo 1, que es la congregación fascinada.
Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Entonces, en esta sección empezamos con una expresión semejante a la que veíamos en Gálatas 1:6, no sé si te acuerdas. La parte que decía, oh Gálatas, me maravillo, ¿sí? De qué tan rápido se han apartado del Evangelio. Entonces otra vez vemos esta como emoción de Pablo, este sentir de Pablo de angustia, frustración, exasperación, así como que, o sea, ¿en serio? ¿En serio? ¿Tan rápido y tan desviado están? O sea, no hubo ese cuidado. Entonces había una parte de Pablo que era, sí, son mis hermanos, sí los amo, sí los quiero, sí estoy buscando guardar sus almas, pero a la vez estoy frustrado con ustedes porque no pueden mantener el evangelio que se les ha predicado, ¿sí? Entonces estaba exasperado y tiene sentido. Ya se les había predicado el evangelio tal y como era, de la forma completa, si lo quieres ver así. Y la secuencia que debía haber seguido no era un desvío, ¿sí? Era todo lo contrario, un desvío. Era voy a guardar este evangelio, voy a guardar esta palabra que se me está predicando, y en base a guardar esa palabra sé que voy a estar bien, o sea, voy a cuidarme de las falsas enseñanzas, de falsas doctrinas. Entonces el hecho de que los gálatas estuvieran siendo desviados o estuvieran siendo engañados estaba demostrando que había una falta de atención, ¿sí? Que había una falta de dedicación, que había una falta de discernimiento. Estaban fallando los gálatas como iglesia, porque ni siquiera era individual, sino la iglesia completa estaba fallando, tanto en el aspecto de que estaban tolerando a los maestros judaizantes, como en el aspecto de que estaban tolerando que la misma congregación permitiera que estos maestros estuvieran ahí, ¿sí? Recuerda que como iglesia nosotros somos llamados a cuidar de la misma iglesia y hacerlo con amor, con prudencia, con sabiduría, pero con celo también, ¿sí? Dios es un Dios celoso, y esto quiere decir que Él tiene cuidado de sus cosas a un grado donde no va a permitir que pues se aparten de Él, ¿sí? O sea, no va a permitir que alguien llegue y se las arrebate. Entonces, en ese mismo aspecto, como iglesia, nosotros debemos de cuidar toda la doctrina ortodoxa que es la que tenemos, y toda la doctrina que sustentamos y todo lo que sabemos que son fundamentos de primer grado. Debemos de cuidarlos de tal forma que si llega alguien y te intenta decir por ahí no es, lo siento mucho pero para afuera, ¿sí? O lo siento mucho pero no puedo decirte sí y no puedo tolerar eso. Entonces tenemos que tener ese cuidado primero que nada. Y esta expresión de insensatos connota un significado de idiotez. De hecho, en el original era una frase como más fuerte, más dura, y era básicamente le estaba llamando, oh Gálatas, bola de tontos, son unos grandes tontones, ¿cómo se les ocurre? ¿Sí? Y entonces ves que Pablo estaba siendo duro, no dejando el amor de lado, pero estaba siendo duro, ¿sí? Entonces, esto que estaban cometiendo era algo tonto, era algo sin sentido, era algo, como lo habíamos visto la semana pasada, ridículo, plenamente ridículo. Pero no nos confundamos. A la vez, como lo mencioné, Pablo lo sigue llamando hermanos. Entonces, aquí hay una muestra de, sí, hay amonestación, pero con amor. Nunca dejando el amor de lado. Hay exhortación, pero con amor. Hay palabras duras, pero con amor. Y entonces tú y yo, cuando lleguemos al momento donde tenemos que amonestar a alguien, esperemos primero en Dios que no sea frecuente o no sea del todo necesario, o la persona sea receptiva o sea algo fácil de lidiar con si es que ocurre. Pero recuerda que lo primero que te debe impulsar a actuar debe ser el amor, ¿sí? Y por sobre todas las cosas debe ser el amor. Amor por Cristo, amor por el Evangelio, amor por Dios mismo y amor por tus hermanos. Entonces los gálatas estaban tolerando esta enseñanza y estaban siendo incongruentes. ¿Cómo podían haber recibido la doctrina de la justificación y el Evangelio mismo fundamentado en Cristo y su obra,
pero luego retroceder y vivir nuevamente bajo la ley sobre la que estaban. O sea, llega el evangelio que les es predicado, ellos creen, y parte del evangelio es esta parte de ahora son libres. ¿Sí? El evangelio les da libertad. Y luego, ¿qué hacen ellos? Muestran incongruencia en donde en vez de vivir en esa libertad que el evangelio les provee, deciden regresar a vivir bajo la esclavitud de la ley. Entonces, básicamente, para que entiendan lo ridículo que es esto, es: tienes una deuda de Electra, así debes 30,000 pesos a Electra, yo qué sé. Llega alguien, te dice, ¿sabes qué? Yo te la pago, no pasa nada, pagada, ya no debes nada a Electra. Y lo siguiente que haces es vas y te endeudas otra vez. Entonces, es una ridiculez, es una incongruencia. Si me acompaña 1 Corintios 14:15, por favor. Ajá. Entonces, creo que es algo sencillo de entender en el aspecto de que es un objetivo del enemigo el desviarnos, el engañarnos, en hacernos caer, hacernos tropezar, en hacernos equivocarnos. ¿Sí? Y es una de las razones por la cual es tan importante que como iglesia estemos pendientes de los unos de los otros, tanto de nuestra vida día a día, tanto de nuestra vida espiritual, si lo quieres ver así, y tanto de el conocimiento que estamos recibiendo. Y por eso es importante que cuando tú aprendas algo nuevo, lo compartas con la iglesia. No solamente en el aspecto de que puede ser edificante para nosotros como iglesia recibir aquello que tú estás aprendiendo, sino que es sano también para ti que estás aprendiendo algo y que toda la iglesia de forma unánime diga, sí, o sea, tiene sentido, es congruente con la palabra, es bueno, es correcto. Entonces, es algo que es importante para nosotros, y creo que es algo práctico en el aspecto de que constantemente vamos a ser probados, ¿sí? Constantemente vamos a ser, se va a intentar engañarnos, vamos a ser intentados a caer, ¿sí? Entonces debemos de estar atentos a esto y debemos de mantenernos unidos como iglesia para, pues ahora sí que tener cuidado de esto. Si alguien cae, están los demás ahí para levantarlo y para redirigirlo y para reenfocar. Pasamos al versículo del 2 al 5 y Pablo empieza a hablar del Espíritu, ¿sí? Se lo leo, dice: esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír en fe? Con fe. ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, en estos versículos estamos haciendo referencia por primera vez en Gálatas al Espíritu. Y esto es con la intención de apelar a las experiencias de los Gálatas, de la vida de los Gálatas, después de haber escuchado y creído. Esto lo está haciendo por medio de varias preguntas retóricas, que son las que puedes ver ahí. Y está buscando que los mismos Gálatas reaccionen y diciendo lo que Pablo está diciéndoles. Básicamente está apelando a la misma vida que los Gálatas estaban viviendo, ¿sí? Después de haber sido predicados el Evangelio, y que ellos mismos empiecen a considerar, empiecen a pensar, empiecen a razonar, empiecen a decir, o sea, hasta ahora he vivido mi vida de acuerdo a esto y ha ocurrido todo esto y esto y esto y esto. Hasta ahora yo estaba viviendo en pecado, llegó un hombre, me predicó, creí y mi vida cambió, ¿sí? Hasta ahora todo lo que he vivido ha culminado en esto, ¿sí? En esta vida. Y entonces Pablo está apelando a esta misma forma de vida nueva que los Gálatas estaban teniendo para buscar que ellos entraran en razón, para buscar que ellos dijeran, me estoy equivocando. O sea, sí es cierto, me estoy equivocando. En 1 Corintios 12:3, si quieres acompañarme. 1 Corintios 12:3. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema.
Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Entonces, nuevamente algo que ya habíamos estudiado, algo que ya habíamos visto, y es simplemente una afirmación. Nadie por su propia voluntad o por su propia capacidad puede decir Jesús es el Señor. Nadie puede declarar a Jesús como el Señor a no ser por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es el Espíritu que Dios pone en ti el que te permite a ti decir Jesús es el Señor. ¿Sí? El que permite rendir tu vida a Cristo. Entonces lo que estamos viendo aquí es que Pablo está contrastando, ¿sí? Y vas a ver el contraste por las obras o por el oír, por el espíritu, por la carne, por las obras o por el oír. Y lo que quiere dar a entender Pablo es que te des cuenta realmente las obras que has hecho han tenido algún efecto. Entonces vamos pregunta por pregunta y vamos a ir como desmenuzándolas, por así decirlo. Y empezamos con la primera. ¿Por las obras o por el oír? ¿Recibieron el Espíritu por las obras o por el oír? En esta primera pregunta, Pablo está apelando al comienzo de su vida cristiana. ¿Cómo fue que ellos recibieron el Espíritu? ¿Cómo fue que comenzó su vida espiritual? ¿Qué fue lo que los llevó a recibir a Cristo? ¿Decidieron ellos apegarse a la ley por su voluntad propia? O sea, un día se levantaron y dijeron, voy a pegarme a la ley así al pie de la letra para que reciba el Espíritu y Cristo sea el Señor de mi vida. Sí, me parece razonable. ¿Se te hace lógico? ¿Se te hace como algo que pudo haber pasado? ¿Alguna vez has escuchado que alguien haga eso? ¿Que a alguien le pase eso? Que un día se levante y diga, he decidido cumplir la ley al pie de la letra para así poder recibir el Espíritu. O yo creo que todos aquí compartimos lo mismo. Por experiencia propia, somos traídos a Cristo simplemente por el oír, por escuchar la palabra, porque la palabra hizo un efecto en nosotros, porque la palabra nos transformó. La palabra fue predicada, nosotros escuchamos, creímos, y en ese momento que creímos, nuestra vida fue transformada. Y ese creer fue algo producido por Dios mismo. Entonces, por las obras o por el oír, fue la predicación de la palabra lo que los llevó a ser salvos. En el momento que escucharon y creyeron, fueron justificados. Y en ese mismo momento, no una secuencia de orden, simplemente es, digamos que todo en el mismo instante, fue cuando el Espíritu les fue dado. Entonces, en ese momento que el Espíritu les fue dado, fue cuando pudieron decir, Jesús es el Señor. Las obras que ellos habían hecho, cualquier acto que ellos habían hecho, si tú te apegaras, si una persona ajena se apegara a las obras de la ley al pie de la letra, no tendría la capacidad de decir Jesús es el Señor, con todo lo que implica realmente entendiendo el significado de decir Jesús es el Señor. Es hasta que crees en la palabra que está siendo predicada que puede uno hacer esto con convicción. Cuando decimos que por las obras habían sido justificados, de cierta forma es una forma de jactarse. Si nos vamos a 1 Corintios 4:7, ¿qué hicieron ellos para recibir el Espíritu? Absolutamente nada. La obra de justificación es solamente de Dios y los hombres no tienen mérito alguno en esa obra. Cabe notar que la palabra que utilizamos aquí, o sea, esta palabra de recibir, es una acción pasiva, es un verbo pasivo, y lo que esto quiere decir es que el objeto sobre el que está siendo aplicada esta acción no está participando de la acción, por así decirlo. O sea, el objeto en realidad no está haciendo nada, porque está recibiendo. Cuando te dan un regalo, no es como que tú vayas y digas, yo voy a escoger mi regalo, yo voy a trabajar para juntar el dinero y aportar, yo voy a envolverlo, yo voy a poner el moñito del color que más me gusta, yo voy a escoger el más bonito. ¿Qué haces tú cuando te dan un regalo? Lo recibes. Un día llega alguien, te lo da y ya.
tú no haces nada más. Y entonces en este aspecto, esto mismo que ellos habían recibido, no tenían mérito alguno en ello. Su participación se resume en, estaba ahí, Dios me lo dio, se acabó. Porque incluso el recibir es algo que Dios mismo permitió. Entonces es algo interesante, es algo que cabe notar. Las palabras que están utilizadas en la Biblia son muy meticulosas, o sea, son muy específicamente usadas para dar a entender una idea. Y creo que este es un caso claro. ¿Qué tienes que no te haya sido dado? ¿Qué hiciste tú para obtenerlo? En ningún momento se dice que obtuvieran el Espíritu o que obtuvieran salvación, sino que recibieron el Espíritu, recibieron salvación, ahora son justificados. La gracia que mora en nosotros es algo que proviene solamente de Dios y es algo que somos incapaces de obtener de cualquier otra fuente. No hay otra fuente de gracia salvo Dios mismo. Pasamos a la siguiente pregunta, que es: ¿tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿terminarán por la carne? La obra había sido comenzada por Dios mismo. Y ahora ellos estaban buscando terminar por sus propias fuerzas. De un momento a otro decidieron hacerse independientes, ¿sí? Y decidieron dejar de sujetarse a la soberanía de Dios. De un momento a otro dijeron, o sea, yo sé que Dios empezó la obra y me dio el Espíritu y todo, ¿verdad? Pero pues ya me dio el empujón del principio, ya yo puedo solo. O sea, pues ya está bien, o sea, ya con esa ayudita ya estoy bien, ya no necesito más. Entonces ya me ayudaste poquito, me ayudaste a pararme, pues con eso está bien, ya puedo yo solo. La obra completa de justificación, de salvación, de santificación, de redención, de expiación, es una obra que pertenece solamente a Dios. Nosotros los hombres no tenemos mérito ni parte en ella, salvo que somos en quienes la obra está siendo hecha. En Filipenses 1:6, si me quieres acompañar también. Entonces, nuevamente, es una obra que es completamente de Dios. ¿Sí? Él la empezó, Él es quien la va a terminar. Nosotros como hombres no tenemos parte, no tenemos mérito, no aportamos nada a esto. Algo que veíamos en teología es que Dios es un Dios autosuficiente. Él no necesita nada de nadie, no necesita nada de ti. Entonces Él no necesita tus obras, Él no necesita tu obediencia, Él no necesita que lo ayudes, Él no necesita que ores todos los días y le presentes tus peticiones todos los días, o si no, entonces, es que ya no oraste hoy, ya no puedo hacer mi obra. Dios puede y va a obrar conforme Él vea correcto. ¿Sí? Nosotros como hombres simplemente nos toca esforzarnos y permanecer. ¿Sí? Como iglesia nos toca esforzarnos y permanecer. Algo que veíamos en el Salmo 23 era esta parte, creo que es el 23, esta parte donde todo lo que David hace, el autor del Salmo, todo lo que estaba diciendo que él hace es descansar. O sea, en ti voy a descansar, voy a morar en ti. Esa es toda la acción que él hace. Y todo el resto del Salmo, si lo analizas, o sea, todas las acciones y todo lo que está escrito ahí, es algo que Dios está haciendo. ¿Sí? Me guiará, me cuidará, me dará alimento. A final de cuentas, todo eso lo está haciendo Dios. Y el salmista lo único que está haciendo es: en ti voy a morar. ¿Sí? Entonces, esa misma parte, este mismo entendimiento, este mismo conocimiento de que lo que a mí me toca hacer es simplemente permanecer, debe ser algo que siempre debe estar presente en nuestras vidas. Y siempre debemos estar enfatizando. No se trata de que tú hagas algo porque es la condición. La única condición para la justificación es tener fe. ¿Sí? Si tienes fe, entonces tienes descanso. Y ahora lo único que toca hacer es descansar.
¿sí? Es vivir en esa esperanza, es esforzarte y es permanecer en Cristo, ¿sí? En su palabra, es guardar sus mandamientos. Pasamos a lo siguiente. ¿Han padecido tantas cosas en vano? Estoy parafraseando las preguntas, espero si me estés siguiendo el hilo. Hay algo extraño en esta pregunta en el aspecto de que no tenemos mucho contexto de los Gálatas, pero generalmente se llega a la interpretación de que está hablando padecimientos en general que ocurren naturalmente por seguir el Evangelio. Entonces, podemos hablar persecuciones, problemas, sufrimientos, limitaciones, si lo quieres ver así. Recuerda que algo que veíamos en la historia de la iglesia es que los cristianos eran repudiados simplemente porque su forma de vida era tan radical a comparación con los que los rodeaban, y esto entonces repercutía naturalmente en que la gente no quería a los cristianos. La gente veía a los cristianos y los veía feo, con cara de sangre, con cara de me caes mal, de te odio, de arruinaste mi vida. Sí. Y entonces creo que es natural decir, todo esto que estás padeciendo por el Evangelio, entonces fue en vano. O sea, pudiste haber vivido tú tu vida normal, habiendo seguido la ley, simplemente, y ya, todo este sufrimiento que estás pasando lo pudiste haber evitado. Y es algo que es importante, algo también que veíamos en Corintios, es que si el Evangelio fuera falso, si esta vida que estamos viviendo fuera nada más en vano, seríamos los más dignos de lástima. Entonces, esto que estamos viviendo, todo el padecimiento que estamos viviendo, es una evidencia al hecho de que hay algo diferente en el Evangelio, ¿sí? De que hay una obra de Cristo, y es por esta obra de Cristo por la que nosotros estamos decidiendo o esforzándonos a pesar del sufrimiento que puede implicar. Por eso el llamado a seguir a Cristo es: toma tu cruz y sígueme. Ven y muere, ven y vive. Implica un sufrimiento, implica un padecimiento. Los milagros son por las obras o por el oír con fe. La obra del Espíritu son por las obras o por el oír con fe. Esta obra del Espíritu ocurre por lo que tú haces, ocurre por tu apego a la ley, o son obra de Dios. Fue porque yo un día me levanté y no pequé en todo el día, y entonces por eso el Espíritu me recompensó haciéndome hablar en lenguas. Fue porque en un momento yo tuve mucha fe, y actué, y entonces el Espíritu dijo: ¿sabes qué? Es que tú actuaste, sí, y por eso, por ese actuar te voy a recompensar y voy a hacer un milagro. Fue porque cumplí los 10 mandamientos una semana completa, y entonces ahora ya tengo la capacidad, ya tengo un tercer ojo mental que me permite entender la palabra al pie de la letra, con la interpretación original, y ya sé leer griego fluido. ¿Fueron por mis obras? Para nada, ¿sí? Hablo por mí mismo, por no generalizar, por no arrastrarlos conmigo, pero yo soy consciente de que peco, ¿sí? Yo soy consciente de que me equivoco, y yo soy consciente de que hago cosas que no debería, ¿sí? Y en ese aspecto yo soy consciente de que no merezco esto que tengo. Y sin embargo, lo tengo. Sin embargo, veo la gracia de Dios que sigue obrando en mí. Sin embargo, veo la gracia de Dios que me sigue permitiendo acercarme a la palabra y ver a Cristo y ver a Dios como es. Y en este aspecto no hay nada en mí que yo pueda decirte: es que yo soy digno de esto, es que yo merezco esto. Sí, porque si te soy sincero, no lo merezco. Sí, si te soy sincero, si en mi razonamiento y en mi lógica yo dijera: ok, si se trata de obediencia y de acuerdo a mi obediencia es que esto puede pasar, no pasaría. ¿Sí? Así plenamente te lo digo, no pasaría. Y entonces creo que es algo que debemos de ser conscientes. A final de cuentas, no se trata de lo que hagamos y no hagamos.
hay un esfuerzo, hay una intención, hay una obra de Dios que está en nosotros, pero somos hombres y nos equivocamos. ¿Sí? Entonces, la obra del Espíritu no depende de tus obras, no depende de lo que tú hagas, no depende de tu apego a la ley. Es una obra meramente de Dios. ¿Sí? Es una muestra de su gracia todos los días. Pasamos entonces al versículo 6 y 7 y empezamos ahora con un poco de teología del Antiguo Testamento que está muy difícil, así que perdónenme si me equivoco. Les recomiendo que lean lo de Génesis que voy a estar referenciando para que también estén como un poquito más en contexto. Digo, lo puedan leer ya cuando tengan más chance, que estén más tranquilos. Versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, parece como un cambio abrupto, ¿no? O sea, es así como que estás hablando de este contraste, de esta antítesis de obras, espíritu, carne, ley. Carne, fe. Entonces, de repente nada más entra Abraham a escena. Introduce un nuevo personaje. ¿Dónde salió ese personaje? ¿Cómo se relaciona? Creo que es bueno para esto que conozcamos un poquito del contexto de la teología judía. Para ellos, Abraham era el héroe de la fe. ¿Sí? Era porque Abraham había escuchado, había obedecido a la ley, que Dios lo había recompensado. Voy a darle hasta el 7, me equivoqué al principio. 6 y 7, y ya. Entonces para los judíos Abraham era así como el top. ¿Sí? O sea, Abraham era básicamente su Cristo. Era porque Abraham había obedecido la ley que Dios lo recompensó. En un texto de Eclesiásticos, que es un libro apócrifo, se hace referencia a esto y dice lo siguiente. Dice: Abraham fue padre de pueblos numerosos, no manchó nunca su honor, cumplió las órdenes del Altísimo e hizo una alianza. En su propio cuerpo marcó la señal de la alianza, y cuando Dios lo puso a prueba, se mostró fiel. Por eso, Dios le prometió con juramento que en su descendencia bendeciría a las naciones, que sería tan numeroso como el polvo de la tierra, y que sus descendientes serían como las estrellas, que la herencia de ellos sería de mar a mar, desde el río Éufrates hasta el extremo de la tierra. Entonces, creo que es evidente, ¿no? También en Macabeos hace mención a eso. Matatías hace mención de porque Abraham hizo, Dios lo recompensó. ¿Sí? Y hay varios otros libros que hacen otra vez referencia a esto, como poniendo a Abraham en un estándar de por lo que hizo, fue recompensado. Entonces, lo que vamos a ver ahora, y vamos a empezar que Pablo está introduciendo, es un caso de apologética. Pablo está buscando defender la fe y lo va a hacer interpretando sanamente lo que estaba siendo utilizado para engañar. ¿Sí? Entonces esta misma parte que los judíos estaban diciendo es que Abraham, es que somos de Abraham, es que en base a Abraham, o es que según el pacto de Dios con Abraham, todos tenemos que circuncidarnos. Recuerda que ese es el condicionante extra que ellos estaban agregando. Entonces Pablo específicamente va a atacar esto regresándose a la línea de Abraham. Entonces sí, la marca del pacto fue establecida con Abraham. Por ende, era necesario defender la fe desde la misma raíz, o sea, desde Abraham. Los judaizantes apelaban a la circuncisión como la parte que debían cumplir los hombres, porque Dios así lo había establecido con Abraham en Génesis 17. Te leo, es Génesis 17, 9 y 10. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes, y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Pero si nos regresamos, nosotros estamos hablando de la justificación, algo que está presente, pero antes de esta promesa. En Génesis 15:6, vemos el versículo clave y el punto crítico de todo esto. Esto es antes de, ¿sí? Abraham creyó en el Señor
y él se lo reconoció por justicia. Entonces, ¿cuál fue la condicionante para la justificación aquí? Fue lo que Abraham hizo. Fue la circuncisión, que ni siquiera estaba presente cuando fue contado por justicia para Abraham. O sea, la circuncisión no era algo que no era un concepto ni siquiera cuando Abraham creyó y fue justificado. Fue algo que se introdujo hasta después. Entonces, para Abraham, su fe fue lo que lo justificó, no sus obras, no la circuncisión, no su apego a la ley, fue su fe. Y este era el punto crítico que Pablo quería dar a entender en su exposición. Incluso Abraham fue justificado por la fe. Sus obras no aportaron a esta obra. Aún antes de que la promesa de un Cristo Redentor se cumpliera, la fe que Abraham tuvo fue lo único que lo justificó delante de Dios. A veces me he preguntado qué tan más difícil sería tener o creer en algo que no ha pasado. Porque creo que nosotros tenemos este privilegio de lo histórico, ¿no? De si hay confirmación de que hubo una persona que se llamaba Jesús, que era carpintero, que fue crucificado. Sí tenemos todos estos hechos históricos de una persecución, de los cristianos, de su vida, de las iglesias, simplemente podemos ver en Daniel estas profecías y que se han cumplido. Entonces así como, pues ya tienes como cierta evidencia, ¿no? Pero imagínate estar ahí en ese tiempo donde estaba Abraham y que te digan esa promesa de un Cristo Redentor y tú no tengas idea de qué me estás hablando. Y sin embargo, Abraham creyó. ¿Se lo puedes atribuir a Abraham? Es irrazonable, es ilógico. Entonces, al final de cuentas, vemos nuevamente que esta fe, esta obra de justificación, esta obra de que nosotros escuchemos la palabra y la recibamos, es algo de Dios mismo, ¿sí? En todos los hombres. En Romanos 4, 1 y 3, dice: ¿qué diremos entonces? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. La teología de Pablo respecto a Abraham y su justificación por la fe puede ser estudiada de forma paralela en Gálatas 3 y en Romanos 4. La Francia va a tener el privilegio de estudiar. Lo único que me gustaría marcar es que Gálatas 3 es una carta de apologética, es una sección de apologética, y Romanos 4 tiene una connotación más positiva porque está dirigida a los judíos recién convertidos. Entonces en Gálatas 3 está defendiendo la fe y en Romanos 4 está básicamente como no está argumentando en contra de maestros judaizantes. El contexto es diferente. Entonces se complementan entre sí por la teología, pero no están enfocadas a lo mismo. Entonces, nada más para que tengas esto en mente si es que decides estudiarlos o leerlos así como en paralelo. Está muy interesante, sí te lo recomiendo y no está tan largo. Complementándose entre sí, obtenemos 3 puntos importantes respecto a la fe. El primero es: la fe excluye jactarse. Cuando hablamos de jactarnos, nos referimos a tomar crédito, gloria o confiar en la suficiencia de uno mismo. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría algo de que jactarse. O sea, si Abraham por sus obras hubiera obtenido esta justificación, entonces, pues sí, tendría algo que jactarse, ¿no? O sea, yo hice esto, por ende, resultó en esto. Pero vemos que esto ni siquiera era posible para él. Dios habló, Abraham escuchó y creyó. Esta fue la base de su justificación. ¿Sí? Dios habló, Abraham escuchó y creyó. Nuevamente, él recibió justificación. Segundo, la fe trasciende la razón. Creo que esto es también sencillo de entender. Solo basta con que lo analices un poco, que te detengas y medites poquito. ¿Qué razón tenía Abraham para dejar su casa y su parentela?
¿Qué razón tenía para disponer a su único hijo a ser sacrificado? O sea, si te llegara un mensaje, de una carta, una paloma, yo qué sé, y te dijera, vete de tu casa y vete a África, sí, y ahí vete a vivir. Yo creo que todos, así como que, ¿esto qué? Y básicamente fue lo que le pasó a Abraham. Le dijeron, deja tu casa y tu parentela y ve a donde yo te mando. ¿A dónde? Abraham no sabía, nada más es vete para allá. No sé ni dónde quedaba, no tenía Google Maps, no tenía un croquis de cómo llegar, no sabía si era vuelta en la segunda esquina o en la primera esquina, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, después de la primera cuadra, atrás del CAT, no tenía idea. Sin embargo, él actuó, ¿sí? Él tuvo fe y actuó en base a esa fe. ¿Sí? No fue que actuó y como actuó, entonces le fue dada fe, sino al revés. La fe causó una opción. Lutero se refería a esta fe que va más allá de la razón como obscuridad de la fe, porque realmente no sabes, y simplemente no sabes, no tienes una imagen clara, no sabes hacia dónde te diriges. Sin embargo, es fe porque lo estás haciendo y estás confiando. Tercero, la fe produce obediencia. Cuando establecemos que la justificación es totalmente independiente de las obras, nos estamos exponiendo al antinomianismo, que es esta parte de decir, si soy justificado por fe, pues puedo hacer lo que yo quiera. Si a final de cuentas, si yo creo, pues ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Si me acompañas a Romanos 6, 1 y 2, sí, pudiera parecer, lógicamente pudiera parecer, eh, tenemos pase libre para pecar, porque pues ya creí, ya soy justificado, entonces pues puedo pecar, ¿no? O sea, a final de cuentas Cristo murió por todos mis pecados, entonces pues no pasa nada si peco. Pero la fe en la obra de Cristo y en palabras de Pablo que son del mismo espíritu, dice, el amor de Cristo nos apremia. No, no puede ser que tú digas, tengo fe en esta obra que Cristo hizo y tu reacción sea, entonces puedo hacer lo que yo quiera, porque entonces no es fe lo que tienes. Como lo habíamos visto la semana pasada, solamente la fe justifica, pero la fe que justifica no está sola. La fe va acompañada de acciones, de obediencia. La consecuencia de la fe es que ahora vas a vivir una vida que no es para ti mismo. Sí, vas a vivir una vida que es para agradar a Dios, para cumplir la voluntad de Dios. En 2 Corintios 5, 14 y 15 dice, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, sí, carnalmente puedes decir, tengo pase libre para pecar. Pero si realmente tienes fe, vas a entender que no puedes pecar. No puedes seguir viviendo en pecado. Recuerda que empezamos esto diciendo, tienes que vivir una vida congruente. Tu doctrina y tu teología debe ser congruente con lo que tú vives. Y entonces no puedo yo decir, sí tengo fe, sí reconozco que Cristo murió por mí, que Cristo vivió toda su vida de una forma perfecta, no pecó, fue sin mancha, murió, fue crucificado, resucitó y lo hizo todo voluntariamente y lo hizo todo por amor, porque no hay nadie que lo estuviera obligando, no hubo nada que lo estuviera obligando a hacer eso, sino que fue él mismo, por su propia voluntad, que decidió hacerlo por amor a cada uno de nosotros. No puedo yo decir eso y vivir una vida que no lo refleje. Entonces podemos resumir la teología de Pablo respecto a la fe en este pequeño citado. La fe está constituida por el hecho de que, con la predicación del Evangelio, el Señor, que es la base del Evangelio, llega a escena y establece dominio sobre nosotros. La fe es vivir en la palabra, testificando al señorío de Dios, no más ni menos. Decir que yo tengo fe implica que voy a vivir en fe.
decir que yo creo implica que voy a vivir de acuerdo a eso que creo. Si cuando estás en tu cuarto en la noche escuchas ruiditos y dices, creo que hay una rata o creo que hay un ratón, ¿te vas a poder dormir? O sea, ahí en tu cuarto, creo que hay un ratón por ahí y escuchas sus patitas y escuchas que se va moviendo, ¿te vas a poder dormir? No, ¿verdad? ¿Sabes que hay un ratón? No. Simplemente fue porque es algo que crees. Sin embargo, en base a eso que crees, estás actuando. En base a eso que crees, no puedes dormir, o sea, no puedes estarte en paz. ¿Sí? Y entonces para nosotros debe ser lo mismo. En base a esto que creo, mi vida debe reflejar esto que creo. ¿Sí? Si yo creo que en mi cuarto hay un ratón y que en la noche se me va a subir y me va a morder la nariz, no me voy a poder dormir. ¿Sí? Si yo creo que Cristo murió por mí y que Cristo lo hizo de manera voluntaria, por amor a mí, no puedo vivir una vida que esté negando eso. No puedo vivir una vida que esté despreciando ese acto de amor tan inmenso que Cristo hizo por mí. Entonces, el punto clave aquí es que tu teología y lo que tú vives siempre deben ser congruentes. La fe sin obras es muerta.